Este poema se llama Los Trigales. 1. Sí. Sonriente dentadura del sol, sol riente. La espiga de la risa, discurriendo a la fuente. Luz sonando, cascabeles. Voz de, voz de abeja, lluvia, mieles. La amarilla carcajada de las yeguas herbazales. Algazara, multitudes, zarabanda, los trigales. 2. Sonriente cabellera del sol, sol riente. La espiga de la risa, más riente de abejorros. Rubio oleaje, crin al viento de un caballo en el galope. Marejada en el canoro, la rompiente de la espiga. Pasto noble, sol sonoro, cascabel de las harinas. 3. La greña noble, los caballos de la risa, la rompiente, galopando las potreras multitudes, de dientes. Hay solares, niños juncos, amarilla carcajada, dentadura de la harina en el relincho marejada. Bueno, ese es Los Trigales, parte del poemario Arbolando de 1998. Hacemos esta conexión para el Traficantes de Cultura, hoy para conversar de poesía y hoy para conversar de una selección de autor exquisita, y obviamente esto va respecto de Ciervo Vulnerado, selección de autor del poeta Rafael Rubio, libro editado bajo el sello de Planeta Sostenible. Rafael, bienvenido, muy agradecido de que haya aceptado conversar con este podcast. Muchas gracias a ti por la invitación. Y quiero irme a la cocina del libro, Rafael. Esta es una selección de tus poemarios, de sus poemarios, de Arbolando de 1998, Luz Rabiosa de 2007, Mala Siembra de 2013, Viernes Santo de 2019, además de varios inéditos. Y esta es una selección de autor por parte de de Planeta Sostenible. ¿Cómo, cómo nace el trabajo? ¿Cómo nace Ciervo Vulnerado? Sí, a ver, bueno, de partida, el título del libro proviene de una estrofa del poeta español místico San Juan de la Cruz, de su obra El Cántico Espiritual. Y el Cántico Espiritual está compuesto por estrofas que obedecen a una estructura métrica que se la conoce con el nombre de liras. Las liras, que es una combinación entre endecasílabos y heptasílabos, son 5 versos. Y una de esas liras, de esas estrofas del Cántico Espiritual, que es uno de los poemas místicos más importantes, ¿cierto?, de la poesía universal, dice así, que voy de vuelo, vuélvete paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. De ahí tomé la expresión entonces ciervo vulnerado, pertenece a San Juan de la Cruz. Y el ciervo, en esta obra de San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, es un símbolo, ¿cierto? Es un símbolo porque el poema mismo tiene una significación alegórica, además, y doctrinal también por otra. Y el ciervo vendría a simbolizar a Dios que huye, al Dios que se esconde, al Dios que, mm, que se escabulle, ¿cierto? Esta presencia divina que se escabulle, que se esconde, eh, y el cual la hablante, ¿cierto? Que es un hablante porque es el alma, ¿cierto? Persigue desconsoladamente. Entonces el siervo vulnerado para mí expresa la idea del deseo, ¿cierto? Del deseo de apresar algo que huye, algo que se escabulle, algo que se oculta dolorosamente, ¿cierto? Y ese algo para mí es la eh, comunión, ¿cierto? Entre yo y la creación, ¿cierto? Un poco ese es el sentido de la expresión siervo vulnerado. El amor, por otro lado, ¿cierto? El amor que no se puede apresar, porque está permanentemente huyendo, escapándose, deshaciéndose, ¿cierto? Ese es un poco el sentido. Y ¿Cómo? lo titulé así porque había un poema largo que yo dejé fuera finalmente que se llama El Ciervo Vulnerado. Y era un poema erótico, ¿cierto? Porque tú sabes que la literatura mística de San Juan de la Cruz se produce un cruce entre lo erótico y lo propiamente místico, ¿cierto? Es decir,
que frecuentemente esta unión entre Dios y el alma, ¿cierto?, se codifica en términos de sensualismo, ¿cierto?, de gozo sensual, de gozo erótico. Entonces se produce ese maravilloso encuentro entre lo erótico, ¿cierto?, y lo espiritual. Perfecto. Y entonces ese poema lo dejé fuera. Lo dejé fuera, pero quedó el título igual. Y cómo fue este trabajo de revisitar su obra, de volver a eso, desde Arbolada en adelante y agregar nuevos poemas para enriquecer este libro? Sí, lo que pasa es que traté de constatar si habían lazos de continuidad entre los distintos libros que he escrito. Es decir, la sospecha de que no se trataba de libros independientes, completamente cerrados, sino que habían vasos comunicantes entre cada uno de estos libros. Y el trabajo de selección consistió precisamente en tomar estos hilos comunicantes, estos vasos comunicantes, e ir armando finalmente una nueva obra. Ujú. Y, y a diferencia, no sé, he conversado con autores que algunos tienden a revisitar su obra y en algunos casos cambiarla por respecto de aquel joven que escribió esa primera obra hasta al hombre que es hoy. ¿Hubo en este caso ganas de cambiar o no hubo necesidad de tocar la obra del, del Rafael Rubio de 1998, por ejemplo? Sí, yo creo que lo que hice fue, en el caso de un poema largo que se llama Misa uno, Ujú, ese lo cambié. Lo cambié porque consideraba que habían aspectos técnicos que no estaban totalmente logrados y traté de darles una mejor solución. Pero el ujú, resto de los poemas los mantuve casi igual, casi sin variantes, porque me pareció que debía de alguna manera no respetar el texto original, porque no se trata de respeto, pero sí de tomar cierta distancia, es decir, bueno, esto ya está escrito, obedeció seguramente a una intencionalidad expresiva que quiero mantener. ujú. Ujú. Entonces no hubo una reescritura. Y en temas editoriales, ¿cómo se acerca usted o Planeta Sostenible se acerca por respecto de la obra que tenía usted en sus manos? Eh, ¿Cómo se acerca la editorial, dices tú? Claro, o se acerca usted a la editorial. En realidad yo con el editor tenía ya una relación editorial previa. Ujú, Había publicado algunas cosas con él y entonces yo le planteé la idea de este proyecto y él se interesó, bueno, y lo llevó a cabo y de una manera muy bonita, además, muy pulcra. ujú. Y hablando del oficio del poeta, em, hay una lírica en Siervo Vulnerado que probablemente no encuentro yo en cualquier otro poeta. O si bien en los del siglo de oro español. Sí. Y ahí es mi pregunta, ¿cómo, ya más íntima, comillas, Ujú. cómo te adentras en el siglo de oro español? Ya, yo llegué al siglo de oro español eh, por mi abuelo, Alberto, que también era poeta, Alberto Rubio, que Ujú, es autor de un libro muy hermoso que se llama La Greda Vasija, y un segundo libro también muy bello que se llama Trance. Y con mi abuelo yo tenía una relación muy cercana, y entonces él vivía en una parcela, en un campo, fuera de Santiago, y pasaba unos días con él frecuentemente. Y entonces ahí encontré en su biblioteca o encima de la mesa de trabajo de él libros. Por ejemplo, recuerdo un libro de César Vallejo, el libro Trilce, del poeta peruano César Vallejo, que leí muy tempranamente. También el Gabriela Mistral, el libro Lagar, por ejemplo, Dala. Y encontré libros de poesía española del siglo de oro, como dices tú, como Góngora, Las soledades de Góngora, La fábula del Polifemo y Galatea, los sonetos de Quevedo,
las églogas de Garcilaso de la Vega, en fin, y me gustaron mucho. Y ahí empecé a, digamos, a interesarme por la literatura del siglo de oro. Mis lecturas posteriores fueron ahondando en esos primeros encuentros. Ya en la época de la universidad me tocó hacer clases sobre, habiendo salido de la universidad, me tocó hacer clases de literatura española y volví a releer a los autores del siglo de oro español, pero ahora con un rigor crítico mayor. Ujú. Y así, siempre tenía una relación muy fraterna con los autores del siglo de oro. Y es quizás la pregunta va a ser muy injusta la que haga. ¿Y cómo, y a tu juicio, qué es lo que tiene el siglo de oro español versus los poetas modernos, en el fondo? Mm, sí, a ver, ¿qué es lo que tienen los poetas del siglo de oro español? Yo diría que lo que tienen es un radical y profundo amor por la palabra. Ujú, Pero que ese profundo y radical amor por la palabra se puede encontrar también en poetas modernos, ujú. ¿cierto? O sea, yo no haría un divorcio entre la poesía clásica y la poesía moderna. Creo yo que forman parte de una misma energía vital, ¿cierto? Son distintas formas de manifestar un mismo amor por el lenguaje, ¿cierto? Una misma pasión por la palabra. ¿Y cómo se busca quiero hablar del método de trabajo de Rafael Rubio? ¿Cómo, cómo se escribe una poesía? ¿Cómo es buscar esa lírica? ¿Cómo es buscarle ese sonido a la palabra? Ujú. Sí, bueno, a mí por lo general no me resulta mucho partir de una idea. Ujú, No parto de ideas, sino que parto de palabras. Tengo la convicción eh, que viene de Mallarmé, ¿cierto? Que él decía que la poesía se escribe con palabras y no con ideas, ¿cierto? La palabra se escribe en primera instancia, en primerísima instancia, con palabras, y las palabras para el poeta son cosas, son seres vivientes, son seres orgánicos, respiran, se mueven, hablan, en fin, se estremecen, ¿cierto? Palpitan. Entonces, yo creo que lo primero que yo hago cuando escribo un poema es descubrir, eh, digamos, es descubrir de súbito, ¿cierto? El peso que tienen las palabras. Entonces parto del sonido, no parto del sentido puramente hablando, no parto de una idea poética preconcebida, no parto de un plan. Simplemente me dejo llevar por un ritmo. Para mí eso es lo esencial en el proceso de creación verbal, que es el ritmo. El ritmo es lo que me mueve a escribir. Y cuando tengo ganas de escribir es porque descubro un ritmo, o mejor dicho, el ritmo me descubre a mí, ¿cierto? Esa es ujú. más o menos como la idea. Y las palabras vienen a posteriori. Eh, yo me declaro un lector me gusta leer poesía, aunque no sé tanto de la misma. Eh, Hay algunos poemas, probablemente, en estos momentos no se me viene ninguno, ninguno en especial, que a lo mejor el significado no lo entiendo, pero sí puedo encontrarle esa lírica, ese ritmo que tú me Sí, mencionas, y eso sí, hace que tenga ese encanto, que, que, que yo sienta algo indescriptible en el fondo, que eso hace sí, que la poesía misma me lleve con ella en el fondo. sí, 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 sí. Bueno, eso que tú dices, Ujú, es lo indescriptible. ujú, Por eso, por eso creo que no es un buen camino partir de un plan preconcebido, de una idea preconcebida, sino que partir por las palabras. Y las palabras eh, tienen eso indescriptible que dices tú, ¿cierto? ujú. O sea, es indescriptible, en el fondo liberarlas del significado propiamente tal, Claro, claro, y que sea la naturaleza que haga y deshaga con ellas. exacto, exacto, exacto. Sí. ¿Cómo? Y, y, en- y aquí ya más, volviendo al oficio de poeta, Rafael, a tu juicio, ¿cómo se enseña poesía? O sea, ¿sabemos interpretar la poesía?
a tu juicio, obviamente. Sí, a ver, ¿cómo, cómo, cómo enseñar poesía? Yo creo que la poesía nos enseña, yo creo que a la poesía se la pone en contacto con las personas. Ujú, La idea, lo que llamamos enseñanza de poesía no es sino el acto de propiciar el encuentro entre alguien, una persona, y la poesía. ujú, No hay una imposición de un método, no hay una imposición, ¿cierto?, de una idea sobre la poesía, ujú, sino lo que se hace, ¿cierto?, es permitir que una persona descubra la poesía. Y eso es un trabajo difícil, es una maestría, ¿cierto? ujú. Y en ese punto, alguna vez, hace mucho tiempo, vi un programa que tuviste con Christian Barken, donde hablabas de la literación, de hecho la anoté como recurso, la Ah, sí, literación como recurso. ¿Qué es la literación? ¿Es la misma sí, lírica de la pregunta anterior? sí, sí, la literación es una figura fónica, es decir, que atañe al sonido, que consiste en la reiteración, en la repetición de un mismo sonido en un verso. Ujú, Por ejemplo, eh, tristemente tiritan, ujú. la luz que tristemente tiritan. Es la T, ¿cierto? La T es la que se repite. Claro. O por ejemplo, un no sé qué que quedan balbuciendo. Un no sé qué que quedan balbuciendo. Ahí es la K, el sonido K o Q. Ujú. Q, 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 ¿cierto? Eso es una literación. Perfecto, perfecto. Y en este punto, ¿qué es para ti la poesía? En este punto de la vida. En este punto de la vida, la poesía para mí es una forma de vida. Ujú, Una forma de vida, eh, más que un género literario, yo lo veo como una forma de vida, fíjate. ujú. ¿Y en qué consiste esa forma de vida? Yo creo que esa respuesta es muy difícil de responder, pero creo que tiene que ver con el amor, con ¿Ya? el amor a las palabras, No, no habita mucho amor en las palabras. A veces uno no encuentra tanto amor en las palabras. sí, Ujú. pero hay amor en las palabras, Ajá. no, hay amor en las palabras, sí. Rafael, en los minutos que nos quedan de esta grabación, a tu juicio, en el país, mirando esta tierra fértil de poetas, ¿dónde crees tú que habita ese ciervo vulnerado? O sea, ¿dónde habita ese punto donde probablemente no tengamos tantos lectores de poesía, Sí, pero sí tenemos como esos lectores casi furtivos, que los encuentra así como volando, como los pajaritos en el fondo, o como los sí, matapiojos también? ¿Dónde sí. habita, a juicio tuyo, ese ciervo vulnerado? Ya, mira, el ciervo vulnerado, se me olvidó decirte algo, que Ujú, vulnerado tiene que ver con herido, ujú, es sinónimo de herido. El ciervo vulnerado es un ciervo herido, y por eso el ciervo huye y se esconde en el bosque. ujú, Entonces, el ciervo herido, ¿cierto? El ciervo vulnerado, representa para mí todas aquellas cosas que huyen de nosotros, que puede ser, por ejemplo, el amor, el tiempo, eh, puede ser un anhelo, un deseo, ¿cierto? Todas aquellas cosas que huyen de uno y por lo tanto le dan sentido a nuestra vida, porque ujú, si no existieran cosas que huyeran de uno, no habría razones para seguir viviendo. ujú. Eso. Y Rafael, ¿cómo te deja Ciervo Vulnerado esta edición de Planeta Sostenible Sí, a ti como autor? sí, bueno, a mí la edición me gustó la edición. ¿Te refieres a la edición o al libro? Al,
La edición, el libro ya en librerías en general. Sí, sí. La edición me parece muy bien. Me gustó la portada, la encontré bonita. Eh, no hay ratas, ¿cierto? Por lo Ujú. que he visto yo. Y el libro mismo, el contenido, yo lo miro con cierta autocrítica. O sea, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan tanto ahora que las veo con distancia, pero siento que al menos hay algunos poemas que pueden rescatarse y, y sin duda me abren, ¿cierto? Y me estimulan a seguir trabajando, o sea, a seguir escribiendo y, y ampliando esta selección hacia otro rumbo. Y hablando del futuro, Rafael, ¿qué habita en el futuro? ¿Qué habita en el futuro? ¿Habitan nuevas creaciones, nuevos libros? Y obviamente lo que tú puedas contar. Sí, sí, esta cuestión es muy cíclica. O sea, yo creo que, para serte franco, yo no veo en la actualidad eh, grandes obras, ni, digamos, hay autores me deslumbren, pero creo sí que se vienen cosas importantes a futuro. O sea, no me cabe la menor duda de que vendrán y nacerán poetas tan notables como Neruda, como De Roca, como Mistral, como Huidobro, ¿cierto? Pero no sé si estaré ahí para verlo, pero tengo la certeza de que van a venir. Esta cuestión es cíclica. Ujú. Periodos de retroceso, periodos de avance y así, ¿no? Pero No, ujú. en Por todo no, caso, yo creo que sí, disculpa, en todo caso, lo que nuestra labor, digamos, y digo nuestra, de nuestras generaciones más recientes, ¿cierto? Es la de formar parte de un terreno de abono para las generaciones posteriores. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo, estamos abonando la tierra para los poetas más fuertes que nosotros que van a venir después. Y eso hay que hacerlo con responsabilidad, construyendo lenguaje, en el fondo, para las perfecto, generaciones que vienen. Mm. perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué más poder agregar? Que ha sido un gusto poder leer, ha sido un gusto conversar y más aún ha sido un gusto leer a Rafael Rubio por la oralidad, la lírica, por un poco de poesía. Siempre va a ser bienvenido un poco de poesía en nuestras vidas, un poco de amor a esas palabras que mencionaste en esta conversación y recomendarles para quienes nos van a estar viendo o escuchando a través del Traficantes de Cultura en todas sus redes. Siervo Vulnerado, selección de autor del poeta Rafael Rubio, editado por Planeta Sostenible, en conversación con este podcast. Rafael, qué gusto. Muchísimas Un gracias gusto, por esta conversación. sí, un gusto y muchas gracias por la invitación y suerte. Muchas gracias y a quienes nos están viendo, gracias por estar ahí. Adiós.